Colombia celebra elecciones presidenciales. Una decena de candidatos se ven las caras en la primera vuelta de este domingo. Algunos nombres ocupan los titulares de la prensa, como por ejemplo el del candidato oficialista Iván Cepeda o los opositores Abelardo de la Espriella, del Movimiento de Salvación Nacional o la uribista Paloma Valencia. De haber segunda vuelta, esta tendría lugar el 21 de junio. La economía, la seguridad, la tan mencionada paz total prometida por Gustavo Petro son algunos de los temas que ocupan el debate político y las preocupaciones de los colombianos. Yo soy Johan Ramírez y las elecciones en Colombia serán el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para profundizar en este complejo proceso, recibo hoy desde Bogotá a la profesora Clara Inés Pardo. Ella es doctora en Economía y profesora de la Escuela de Administración de la Universidad de Rosario. Y también desde Bogotá saludo a Jorge Restrepo, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para Análisis de Conflicto. A ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al programa. Señor Restrepo, quisiera comenzar con usted. Ayúdenos ante todo a descifrar lo que para algunos es un misterio. ¿Hacia dónde podría dirigirse Colombia tras este proceso electoral? ¿Seguir en la izquierda o en la extrema izquierda? ¿Girar a la derecha o a la extrema derecha? ¿Ir al centro? Lo que le pido es que nos ayude a ubicar en qué parte del espectro político podemos citar a los principales candidatos. Bueno, hay una gran incertidumbre, eso es lo primero. No sabemos aún qué sucederá, primero, porque esta es una elección entre, digámoslo así, hay tres candidatos que tienen la mayor probabilidad de pasar a la segunda vuelta, pero solamente hay algo de certidumbre sobre uno de ellos, que es el candidato oficialista, Iván Cepeda. Es decir, lo único que sabemos es que es probable que haya una segunda vuelta, pero no sabemos cuál será el resultado de esa segunda vuelta, porque eso depende de quiénes pasen o de la que pase o el que pase a la segunda vuelta acompañando a Iván Cepeda. Eso es lo que va a determinar el resultado final. En términos de la elección, yo diría que el candidato Abelardo de la Espriella es un candidato radical con un giro hacia el autoritarismo extremo, diría, yo utilizaría la palabra que se usa mucho en Europa para referirse a este tipo de candidatos de un populismo de derechas. Es un candidato ultra en términos de lo que poco se sabe de sus propuestas en materias ideológicas. En el caso del oficialismo, es un candidato, Iván Cepeda, que se dirige hacia un cambio constitucional. Es lo que ha propuesto no solamente el gobierno actual, sino que ha respaldado él si no se profundiza, en sus palabras, las reformas sociales. Y la candidata que está en la mitad, por no decir de centro, porque es de centro derecha, ha recogido todo el voto del descontento, el voto de su partido, el Partido del Centro Democrático, y de una coalición de partidos y movimientos por firmas, de candidatos por firmas, en una consulta que ella ganó en marzo. De manera que ella es la diferente a los extremos, para ponerlo de una manera. Pues nos ha hecho usted un panorama bastante claro de lo que está en juego este fin de semana en Colombia. Señora Pardo, desde una perspectiva ahora económica, ¿cómo llega Colombia a esta cita electoral y cuáles son las principales propuestas que los candidatos han presentado para resolver esos problemas? Bueno, pues básicamente el país llega con bastantes problemas, por decirlo de alguna manera, o con situaciones que tienen que enfrentar el nuevo gobernante que llegue a la Casa de Nariño. Especialmente lo más complejo que podemos decir es actualmente lo que tenemos un déficit fiscal que está cercano al 6.4 al 7% del PIB. Esto ha llevado a que el gobierno incida en una deuda pública bastante elevada. También hemos visto, digamos, eso desde el punto de vista público, pero también hemos visto que en los últimos años la inversión privada ha llegado a mínimos de 2 décadas atrás, lo que hace también que pues no se esté moviendo como quisiéramos la economía. También hay una presión muy fuerte sobre el sistema de salud
y pues vemos que es una economía que crece, pero tiene unas bases muy débiles. Entonces acá es cómo vamos a lograr, digamos, avanzar socialmente, generar un muy buen desarrollo, pero sin deteriorar la estabilidad macroeconómica y la confianza inversionista. Esto es en términos económicos lo que estamos viendo y de lo que, digamos, va a recibir. También pues vemos que hay indicadores positivos, pero estos indicadores positivos también tienen, digamos, unas falencias que tendremos que entrar a trabajar de manera estructural. Y aquí pues hay que también pensar en el país y cómo nos vamos a unir para que realmente el país siga creciendo y siga siendo ese polo de desarrollo como puerta de entrada a América Latina. Bueno, entonces usted nos habla de déficit fiscal, aumento de la deuda, descenso de la inversión extranjera. Señor Restrepo, ante este panorama, ¿hay confianza entre los colombianos de que este proceso electoral podrá ofrecer soluciones a los ciudadanos? Yo diría que ese no es no es el punto, no es lo que estamos discutiendo. Es paradójico que en este momento en Colombia la discusión no es si podemos o vamos a crecer más, si podemos reformar o no y tener mejores eh, servicios sociales, educación, salud, mejores pensiones de retiro, cómo podemos resolver esos problemas que están en la vida cotidiana de los ciudadanos, ni siquiera asuntos que en el pasado alcanzaron a ser importantes en Colombia, como la provisión de infraestructura en un país montañoso como este, han estado en el debate. El debate se ha convertido en un debate ideológico muy centrado en los ataques entre diferentes candidatos, en un debate, digamos, centrado en la desconfianza. Y para retomar esa palabra que mencionó la doctora Pardo, me parece que allí es donde está el punto clave. Ninguno de los tres candidatos ofrece soluciones, ninguno de los tres, que puedan resolver los problemas de confianza en el futuro, por ejemplo, para los jóvenes, que puedan tener empleos, capacidad productiva o un sistema educativo que les sirva a sus necesidades, ni tampoco en materia de seguridad, porque pues alguna propone la candidata Paloma Valencia, está muy anclada en lo que era el pasado, la seguridad en esa época del conflicto armado interno. El otro ofrece represión y la represión no da seguridad. Y la negociación, el diálogo que ofrece el candidato oficialista tampoco nos ha traído seguridad. Esa es un poquito la trágica paradoja que estamos viviendo, una elección sin respuestas para el ciudadano. Es la ironía que viven muchos países en América Latina cada vez que hay estos procesos electorales, en esos ambientes polarizados en los que los ataques a veces personales, ideológicos, cobran todo el debate y no justamente las propuestas que ofrezcan soluciones a los ciudadanos. Entonces, si ninguno ofrece esas soluciones, yo me pregunto, señora Pardo, ¿cómo va a ser el próximo presidente, la próxima presidenta que llegue al país para financiar esos proyectos sociales, para financiar esas propuestas que finalmente ofrezcan soluciones si hay un déficit fiscal, si hay un endeudamiento, si falta la inversión extranjera y si no se han buscado formas de resolver esos problemas? ¿De dónde va a sacar el dinero? Esa es la gran pregunta que se tendría que hacer a los candidatos, puesto que generalmente cuando se habla de este tipo de elementos, pues usualmente lo que se recurre es a un tema de impuestos o a un apretón fiscal, es decir, a un apretón del gobierno. Y pues nosotros vemos que aquí hay visiones contradictorias, porque dos de los candidatos dicen que sí hay que constreñir o restringir el Estado, pues para poder ahorrar desde el Estado y poder, digamos, entrar a financiar los problemas de fondo que tiene el país, mientras que hay otra visión de seguir estatizando los procesos. Entonces acá tenemos que ver una visión económica muy fuerte y tienen ellos que tener una estrategia muy fuerte en cómo vamos a conseguir los recursos para las necesidades reales que tiene el ciudadano, porque es ahí donde realmente entra el buen gestor. Digamos, un presidente debe ser un gestor y ese gestor tiene que entrar a mirar, bueno, ¿cómo voy a hacer? Pero también, digamos, hemos estado sometidos a distintas reformas tributarias y demás que ya hacen también que el ciudadano se sienta ya pagando demasiado y de dónde vamos a sacar los recursos, y también los excesos de corrupción que mostró este gobierno, donde pues mucho desincentivó que la gente siguiera pagando impuestos o que quisiera realmente ayudar a su país en estos temas financieros. Entonces, hasta ahora estamos hablando de básicamente tres candidatos, ¿no? Que son los que, según las encuestas, estarán encabezando esto. Iván Cepeda, Abelardo Vélez Priella y Paloma Valencia. Señor Restrepo, si estos candidatos no le ofrecen soluciones a los ciudadanos, ¿por qué los candidatos más moderados, los del centro, por ejemplo, juntos no llegan ni al 10% de la intención de voto?
Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo le diría que tiene que ver con la desconfianza que tienen muchos en una candidata que es Claudia López en el proceso político. Ella trató de unirse con Sergio Fajardo eh, y no lo logró. Ella también en algún momento rechazó radicalmente el oficialismo eh, porque había en su momento apoyado a los movimientos de izquierda que llevaron al poder a Gustavo Petro. Eso generó también una ruptura irreparable y ella también había tenido en el pasado, como una candidata de centro izquierda, Claudia López, una ruptura muy fuerte con el uribismo. Y recordemos que la candidata de centro derecha pues proviene del partido Centro Democrático. Entonces, en esa lógica política, ella nunca logró tender puentes. Eso ha afectado principalmente pues a la derecha y a la centro derecha. Y en segundo lugar, y esto hay que mencionarlo con todas las letras, pues la derecha está dividida. El candidato ultra radical ha dividido a la derecha, ha logrado muy efectivamente romper el voto y un partido que era tal vez el más disciplinado de los grandes partidos, que era el de Álvaro Uribe. Hay otro candidato, el exalcalde, exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, Fajardo, que no ha logrado tender puentes y él se presenta como un purista en el sentido moral del término de la política. Además, hay que decirlo, él tampoco tiene, digamos, una propuesta programática fuerte que él haya apropiado y que haya convencido a los electores. En estos extremas de, usted utilizó la palabra de la polarización, es muy difícil que los candidatos con buenas propuestas, Paloma Valencia las tiene a mi juicio, en mi opinión, logren primar sobre esa política de las emociones y los sentimientos, de la venganza en un caso, de la represión violenta en el otro, del crimen. Es muy difícil que logren primar con una propuesta, qué sé yo, de reforma judicial. Ahora quisiera que pasáramos a otro tema que también es fundamental, me parece a mí, es el tema de la violencia, de la paz, la inseguridad en Colombia. Señora Pardo, ¿dónde queda ese tema en esta campaña electoral? Y por otro lado le pregunto, porque usted su tema, su especialidad es la economía. La paz requiere desarrollo económico en las regiones afectadas por años de conflicto para que pueda ser implementada. ¿Ha avanzado Colombia en este sentido bajo el gobierno de Gustavo Petro o se queda como una deuda pendiente para quien sea que lo reemplace? Colombia es un país de disparidades regionales, sí, para nadie eso es un secreto y siempre habrá tareas pendientes en ese aspecto. Yo creo que sí se quedaron temas muy pendientes porque lo que se hizo fue rearmar muchos grupos. Hay estadísticas que dicen que cuando inició el proceso de paz, cuando se firmó la paz con el gobierno Santos, habían alrededor de 15.000 hombres armados, hoy hay 25.000. Eso nos lleva a decir de que estas zonas no tienen el desarrollo, no hay la presencia del gobierno, no hay lo que se requiere para garantizar procesos de paz efectivos, porque sin desarrollo, como usted lo dice, no hay paz porque la gente no tiene cómo tener recursos para poder subsistir y lo que hacen estos grupos armados es llegar, generar presión y pues obviamente de poder trabajarlo. O sea, los temas como minería ilegal están, digamos, desbocados en el país, todo el tema de narcotráfico, todo el tema de presiones, por eso se dice también que van a ser unas elecciones presionadas por estos grupos armados en varias zonas del país, ya con estadísticas y con zonas de alto riesgo. Entonces, siempre será una tarea muy pendiente para, para el gobierno que llegue, empezar también a, digamos, no centralizarse tanto, sino cómo descentralizamos la política para darle opciones adecuadas a estas regiones que con tanta riqueza que tenemos en el país no han podido salir del ciclo vicioso de la pobreza y del desarrollo. Entonces, aquí hay también que entrar a trabajar temas de descentralización territorial para darles nuevas alternativas a estas regiones del país. Sí, es una deuda pendiente que va dejando una administración y otra en Colombia y que ya es una deuda histórica en el país. Pongamos esto en una perspectiva más amplia, señor Restrepo, y pensemos entonces en lo que es política exterior. ¿Cómo podría el resultado electoral de este domingo reconfigurar la posición, o de la eventual segunda vuelta, reconfigurar la posición de Colombia en América Latina y en el mundo? Bueno, no sabemos el resultado, como comencé diciendo, hay una gran incertidumbre, pero lo que escapa a esa incertidumbre es que hay dos factores que
seguirán dominando la agenda de política exterior en Colombia, cualquiera que sea el ganador. El primero es la producción y el tráfico de cocaína. Colombia sigue siendo el país que origina, donde se produce, incluso donde se cultiva la materia prima, la coca, el principal productor del mundo, pero también, y esto es lo más importante, es el lugar de origen del tráfico. Eso no va a cambiar y eso es lo que ha dominado durante décadas la política exterior colombiana y las relaciones exteriores, no solamente con los Estados Unidos, sino con Europa y muchos otros países del mundo. Digo, eso no va a cambiar porque es lo que va a continuar siendo el primer punto en las relaciones exteriores. En segundo lugar está el hecho de que Colombia, por su carácter estratégico, por su tamaño, la localización, la frontera con Venezuela, el tapón del Darién, el Amazonas, tenemos una serie de elementos que definen esa concentración estratégica en el país. Y es difícil que Colombia tenga una mayor alineación con todas las potencias. Probablemente la excepción sería una alineación mucho más cercana en el caso de que ganara eventualmente algún candidato de la derecha o el ultracandidato, el ultrarradical Abelardo de la Espriella, una mayor alineación con el gobierno de Trump. Pero recordemos que cuando entre este gobierno casi que vamos a estar ya en más allá de la mitad del gobierno de Trump. Entonces sería una alineación que sería una tontería que ese gobierno, el entrante de Colombia, estrechara demasiado con el gobierno de Trump. Es probable que mantengamos muy buenas relaciones con Europa. Fíjese usted que en este gobierno de Gustavo Petro, que tenía una enorme cercanía y tenía unos intereses de acercarse al régimen de Vladimir Putin en Rusia, que tenía una enorme cercanía con el régimen de Venezuela bajo Maduro e incluso con el gobierno de China, Irán, no alcanzó a llevar la política exterior a los niveles que hubiera querido. Claro, hay una ruptura, por ejemplo, con Israel, derivada de la situación en Gaza, de la guerra en Gaza, pero no alcanzó, digamos, a generar una cercanía, un cambio de línea hacia, por ejemplo, un eje con China, Rusia y Venezuela e Irán. Pero en ese sentido también hubo varias crisis internacionales que modificaron el tablero de la geopolítica mundial y que tal vez hicieron que también Petro en el camino reorientara su política en este sentido. Ahora, señora Pardo, ahora viéndolo desde la perspectiva de nuevo económica y macroeconómica, más bien, ¿qué riesgos, qué oportunidades encarará la próxima administración que suceda a Gustavo Petro? Pues básicamente hay bastantes riesgos en el sentido de que tenemos un déficit fiscal, una deuda pública disparada. Entonces, pues hay riesgos de depreciación del peso, digamos, de acuerdo a también al gobierno que gane las elecciones. También podría darse una menor inversión internacional si no podemos trabajar efectivamente con respecto a mejorar nuestras variables macroeconómicas y podríamos seguir experimentando rebajas en la calificación, digamos, crediticia, que sería un tema complejo de trabajar. Esto también nos lleva a que hayan riesgos de recorte del gasto, o sea, en este gobierno hubo un desborde del gasto que tendría que mirarse cómo se recorta. Esto generaría probablemente una desaceleración inicial si se va por esa línea el nuevo gobierno y también podría desmontarse en algunos subsidios y demás, lo cual podría generar una conflictividad social. Entonces aquí pues hay que buscar un equilibrio. Yo creo que la persona que llegue a la Casa de Nariño tiene que ser muy estratégica en el sentido de tenemos un problema macroeconómico que hay que resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Sin irnos a los extremos, porque ya en todo el mundo se ha visto que los extremos no es la función. Entonces, así gane izquierda o derecha, tenemos que llegar a un centro y el objetivo es el bienestar de la población y de los ciudadanos, voten o no voten por él, es un país y tenemos que gestionar este país para que siga adelante y sigamos progresando. Usted me dice, los extremos no son la solución, pero a mí me llama la atención, y con esto ya vamos terminando, señor Restrepo, me llama mucho la atención que, si bien parece claro que los extremos no son la solución,
Colombia parece que se debate entre posiciones extremas. ¿Cómo es que entre los principales candidatos actualmente tenemos, por un lado, el continuismo de la fórmula actual de Cepeda, que cuenta con el apoyo abierto, flagrante del presidente Gustavo Petro, esto incluso violando algunas normativas internas, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, y por otro, figura Abelardo de la Espriella, quien habría sido abogado de personajes controvertidos como por ejemplo Alex Saab, recientemente extraditado por Venezuela a Estados Unidos? ¿Está tan polarizado el país para debatirse entre opciones tan radicalmente opuestas? Sí, mire, yo complementando lo que decía la doctora Pardo, aquí hay un punto muy importante. Hay que partir de que la situación que estamos viviendo es una situación crítica, es una situación de crisis en materia de servicios sociales, en salud, en educación, en energía eléctrica. Tenemos una crisis energética severa. Pero hay un riesgo que es muy importante, además de esa situación fiscal que ya mencionó la profesora Pardo. Tenemos un riesgo que comportan los mismos candidatos, que es de ellos, que es, voy a utilizar la palabra idiosincrático. En el caso del candidato oficialista, es la ausencia de un programa creíble de ajuste fiscal y estabilización de la economía. Él propone más gasto, más reformas centradas en el gasto, en subsidios dirigidos a grupos de interés. Hay que decirlo por su nombre. En el caso del candidato ultra, pues el riesgo es el riesgo de que va a ser un candidato tan cercano a los intereses criminales que ha defendido en el pasado que no sabemos qué tan independiente va a ser de ellos. Y es un candidato que no tiene ninguna experiencia de gobierno, ninguna experiencia de gestión en el sector privado, que no se sabe de dónde provienen los recursos con los que ha financiado la campaña más cara en la historia a la presidencia de Colombia. De manera que él, por más que tenga algunas personas que le acompañan y que pueda llegar a ser favorecido por los votantes, no tiene una respuesta de política, no tiene programa oficial. De manera que ellos dos agravarían ese panorama de riesgo, precisamente por su carácter extremo. Y vale la pena mencionarlo, en el caso del oficialismo hay un riesgo de cambio constitucional, una trayectoria constitucional y una constitución que le ha servido a Colombia como a ningún otro país de América Latina en términos de separación de poderes, cortes independientes, elecciones libres por votación y un progreso continuo en los últimos 150 años. Eso es lo que está en juego en las elecciones en Colombia a la presidencia de este domingo. Y cuando hablamos de constituyentes en América Latina, tenemos unos precedentes que hacen temblar a más de uno: Venezuela, Ecuador, Bolivia, que ya sabemos las consecuencias. Para terminar, voy a hacerle una última pregunta a cada uno y les pido respuestas muy cortitas, ya no como expertos, ya no como economistas, ya no como politólogo, como ciudadanos, como colombianos. Señora Pardo, comienzo con usted y usted va pensando la respuesta, señor Restrepo. Comienzo con usted. ¿Se siente optimista de cara a este domingo? Brevemente, por favor. Hay más decepción, no hay tanto optimismo, porque realmente, como comentaba el doctor Restrepo, no hay programas claros, no hay respuestas claras. Entonces, el que llegue igual tiene una tarea titánica que realizar, y yo sí creo que en juego está la Constitución de nuestro país, que ha sido ejemplo mundial. Y yo creo que ahí es donde tenemos que pensar. Queremos que sigamos siendo el país democrático y modelo que hemos sido en América Latina, o cuál es la visión de país que realmente quieren los ciudadanos. Y yo creo que ahí es donde todos debemos ponernos la mano en el corazón y decir cuál es el país que queremos y cuál es el candidato que mejor refleja el país que cada uno quiere. Señor Restrepo, no como politólogo, como colombiano, ¿se siente usted optimista de cara a esta primera vuelta? Yo me siento optimista porque creo que los votantes colombianos tienen la capacidad para decidir cuál va a ser el rumbo que van a tomar. Colombia nunca ha sido un terreno fértil para los populismos. Sin embargo, me siento con un optimismo alerta, con un optimismo preocupante, porque antes no habíamos enfrentado estos ríos de dinero en una elección presidencial como los que ha traído el candidato ultra radical a la política, con un discurso facilista y simple. Lo que está a prueba es la capacidad de los votantes colombianos para rechazar ese populismo. Pues Colombia está en una encrucijada y no es un cliché, no es un facilismo periodístico.
Es una encrucijada real en que se encuentra Colombia de cara a esta primera vuelta. Lo discutíamos hoy acá en DW Actualidad en Análisis con Inés Pardo, doctora en Economía, profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, y también con el señor Jorge Restrepo, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, ambos desde Bogotá. Muchísimas gracias por su análisis y a todos ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.